Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con mi GPT. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, estoy seguro de que va a sacudir un poco los esquemas de quienes nos escuchan. Totalmente. Es un debate necesario, además. Sí, porque la premisa inicial que vamos a diseccionar hoy es bastante audaz. Básicamente plantea que la forma en la que la inmensa mayoría de los equipos de desarrollo están adoptando la inteligencia artificial a día de hoy está fundamentalmente equivocada. Es un error de base, exacto. Y para establecer el marco de nuestra sesión de hoy, nos vamos a apoyar en un documento muy extenso, publicado este mismo febrero de 2026 por Roberto Fuentes. Eso es. El texto de Fuentes desgrana lo que él denomina el escenario transformado, un nuevo modelo operativo en la ingeniería de software que se basa en enjambres de agentes de IA. Y a ver, el objetivo de este análisis a fondo no es quedarnos fascinados con lo bien que la IA genera código ahora mismo. Esa fase, digamos, ya está superada. Claro, ya nos sorprende. Nuestra misión aquí es doble. Primero, desmontar de una vez por todas ese mito de que la IA en la programación es un autocompletador supervitaminado. Y segundo, ver cómo estamos a las puertas de un cambio de paradigma idéntico al que transformó las operaciones informáticas hace 15 años. Ese paralelismo histórico es clave. El análisis de Fuentes apunta a una transición compleja. El verdadero cuello de botella ahora mismo ya no es la capacidad de picar código. El muro contra el que chocan las empresas es el gobierno de las plataformas, la confianza y la capacidad humana para definir requisitos estructurados. Pues, para que nuestra audiencia comprenda la magnitud de lo que se nos viene encima, la analogía que hace el texto con la década de los 2010 es buenísima. Es brutal, sí, porque te sitúa en el contexto perfecto del caos. Vamos a recordar o a descubrir para los más jóvenes lo que era desplegar una actualización crítica hace años. Pongamos un CRM corporativo gigante. Madre mía, los despliegues de madrugada. Exacto. No podías darle un botón a las 12 del mediodía un martes. Había que coordinar ventanas de mantenimiento, equipos enteros de operaciones y desarrollo conectados a las 2:30 de la mañana de un sábado. Operaciones aislando servidores a mano. Y desarrolló pasando los binarios, configurando estáticos, todo muy artesanal. Y entonces se reactivaban los servicios y empezaban las pruebas en caliente, en producción. Y como dieras de alta un registro y la base de datos no respondiera bien, empezabas a sudar en frío. Porque empezaba la cuenta atrás. A ver, la fragilidad de ese modelo era extrema. Si el fallo no se identificaba y se parcheaba en 3 o 4 horas de ventana, el protocolo era claro. Había que hacer un rollback. El temido rollback. Tal cual. Y eso implicaba restaurar copias de seguridad a mano, tirar a la basura todo el trabajo de la noche y retrasar el lanzamiento semanas. Todo porque, a lo mejor, había un conflicto de drivers en producción que nadie había documentado. Un marrón de dimensiones épicas. Pero lo interesante, y aquí es donde conectamos con el presente, es que la industria no solucionó este pitote contratando a más personas para teclar comandos más rápido a las 3 de la mañana. Claro que no. La solución fue la ingeniería de plataforma, la integración continua, el CI/CD, herramientas como Jenkins, Ansible. Se introdujo una capa de abstracción. Y ahí nace una figura que es el eje de nuestro análisis de hoy, el ingeniero DevOps. El texto de Fuentes insiste mucho en esto. El DevOps no era un tío que usaba herramientas nuevas, era un cambio en la topología de la empresa. Esa es la perspectiva que hay que tener clara. El DevOps se convirtió en un facilitador. Su trabajo no era compilar la app, sino montar una cadena de montaje automatizada, unos raíles para que el código fluyera hacia producción de forma predecible y auditable. Y si el DevOps construyó los raíles para automatizar el despliegue del código, el desafío actual para quienes nos escuchan es construir los raíles para automatizar y gobernar la inteligencia artificial. Exactamente. Es el mismo salto evolutivo, pero con una tecnología subyacente diferente. Pues, siguiendo esa línea temporal, vamos a ver cómo hemos llegado al estancamiento de hoy en día. Pasamos del desarrollador generalista, el típico hombre orquesta de los 90, a los silos hiperespecializados. Frontend, backend, control de calidad. Hasta que llegó noviembre de 2022, la irrupción masiva de ChatGPT y los grandes modelos de lenguaje. Y ahí la IA se mete de lleno en el entorno de desarrollo local. Pasamos de autocompletar líneas sueltas a pedir funciones enteras con un prompt. Pero la tesis de Fuentes dice que esto ya ha tocado techo. Sí, y a ese techo lo llama la trampa del escenario aumentado. Es la primera ola de la IA en la programación.
usar asistentes como Copilot o Cursor. Es verdad que aumentan la velocidad de un desarrollador individual al principio, pero esconden una trampa financiera y estructural enorme. El crecimiento lineal de los costes, ¿verdad? Eso es, en este escenario aumentado, si necesitas producir el doble de código, sigues necesitando el doble de humanos para vigilar a la IA, revisar lo que escupe y mantener el contexto. Sumas los sueldos, más las licencias, más el consumo de tokens. El humano sigue siendo el engranaje central. Y el problema es que muchas empresas se creen que están en la vanguardia solo por pagar licencias de asistentes de código, pero hay síntomas clarísimos de que están atascadas. El documento detalla 3 banderas rojas. 3 síntomas de degradación operativa, sí. El primero es que la velocidad neta no mejora. Tienen asistentes, pero el tiempo desde que se piensa una funcionalidad hasta que llega a producción es el mismo. O incluso peor, porque te pasas horas depurando código que parece perfecto pero tiene fallos lógicos sutiles. Exacto. El segundo síntoma es la sobrecarga cognitiva, que destroza la cultura de los equipos. Ves que se disparan las líneas de código generadas y las peticiones de integración, las PRs. Claro, la IA te vomita 1000 líneas en un segundo. Y el humano tiene que revisarlas. Revisar código de una IA requiere una concentración brutal, mucho más que revisar el de un compañero humano. Eso genera un estrés tremendo, fatiga y al final se cuelan errores. Y el tercer síntoma, que a nivel corporativo me parece súper revelador, es esa obsesión estéril por medir la productividad técnica. Es un clásico. Querer medir cuántas pulsaciones de teclado se ahorran o el porcentaje de código aceptado del asistente. Están intentando aplicar métricas de fábrica de tornillos a un proceso creativo. Generar más volumen de código no significa generar más valor de negocio. Es lo que ha pasado recientemente con la ventana de contexto y el razonamiento sostenido. Hablamos de modelos como Claude Opus 4.6. Es que el cambio es radical. Hace apenas un par de años, en 2024 o 2025, si dejabas a un agente autónomo operando solo durante media hora, acababa alucinando o metido en un bucle infinito. Se volvían locos. Se rompían. Pero hoy estos sistemas operan de forma autónoma durante 7 horas seguidas, o incluso semanas enteras en entornos asincrónicos. Y sin intervención humana directa, analizando repositorios enteros, refactorizando, pasando tests. Y esto nos lleva al concepto clave, el enjambre de agentes de IA. El enjambre ya no es la IA como un copiloto de un humano. Es un clúster de computación. Divides un programa enorme en módulos y lanzas entre 10 y 20 agentes en paralelo. Pero ojo que la magia no es solo que trabajen a la vez, sino cómo se dividen los roles, ¿no? Exacto. Hay una segregación de funciones estricta. Tienes agentes cuyo único prompt, su única directriz en la vida, es hacer QA, control de calidad. Auditan el código de los agentes desarrolladores. Es decir, una IA revisa otra IA. Así es. Y si el agente auditor encuentra un fallo de seguridad, rechaza la entrega y le devuelve el error estructurado al agente creador. Se forma un bucle de autocorrección, un harness, donde el humano ya no tiene que intervenir para corregir la coma que falta. Para que nuestra audiencia aterrice esto con datos reales, el artículo menciona un caso de estudio público que es una salvajada. El experimento de Nicholas Carlini en Anthropic. Es el caso que obliga a recalibrar todo lo que pensábamos sobre la industria. Fíjate, Carlini desplegó un enjambre de 16 agentes autónomos. El objetivo era desarrollar desde cero un compilador de C, basado en Rust, para el kernel de Linux, y la versión 6.9, nada menos. Y cuidado, con soporte cruzado para arquitecturas x86, ARM y RISC-V. Un reto de ingeniería de sistemas masivo. Construir un compilador así implica gestionar optimizaciones de memoria loquísimas y casos límite de hardware. Pues agárrate. El enjambre generó 100.000 líneas de código funcional en 2 semanas. 100.000 líneas. Pero el dato que rompe el tablero es el coste económico. $20,000. $20,000 en costes de llamadas a la API. Ya está. Es que hay que ponerlo en perspectiva. Si una empresa tradicional quisiera hacer ese mismo proyecto con humanos, necesitaría un equipo de al menos 5 ingenieros de sistemas super senior. Que no son baratos precisamente. Para nada. Tardarían fácilmente un año entero. Y la factura entre salarios, infraestructura y validaciones superaría el $1.000.000 sin despeinarse. De 1 millón a 20.000. Es un salto cuántico. Pero, a ver, lo verdaderamente impactante del caso de Carlini no es el dinero, es la arquitectura del enjambre. Ah, sí, que no había un jefe.
No había un agente orquestador superior dirigiendo el tráfico. Eso es fascinante. Era un sistema descentralizado. Los agentes cogían el siguiente problema disponible mirando los tests. Y si uno se atascaba, no se paraba el mundo. Documentaba su fallo en un registro compartido para que otro agente no intentara la misma tontería. Y a seguir. ¿Y resolvían los conflictos de código solos? ¿Los merge? Sí. Si dos agentes modificaban lo mismo, negociaban la solución lógicamente entre ellos. El rol de Carlini como humano no fue escribir ni una línea. Su trabajo fue diseñar el entorno de pruebas, poner las reglas del juego. Definir qué es el éxito y dejar que el enjambre lo alcance. Vale, entonces la gran pregunta para quienes nos escuchan es, ¿qué significa esto? Si el coste de desarrollo cae en picado, si la nómina se sustituye por tokens baratos, ¿cuál es el nuevo cuello de botella? El nuevo límite es puramente de gobernanza y de diseño. La capacidad técnica, el picar código, ya sobra. El desafío ahora es cómo los humanos definen los requisitos para que la máquina no la líe. Cómo validas los resultados y, sobre todo, cómo gobiernas ese enjambre. Claro, porque meter 20 agentes a tocar tu código sin control es la receta para un desastre corporativo. Escalar un enjambre sin gobierno solo sirve para generar deuda técnica a la velocidad de la luz. Y por eso, Fuentes saca a relucir el estudio de Google DeepMind sobre la delegación inteligente de IA. Un paper buenísimo, por cierto. Mucho. Viene a decir que los modelos antiguos de delegación eran de cristal, súper frágiles. Ahora necesitas transferir autoridad real a los agentes, exigirles rendición de cuentas y establecer mecanismos de confianza. Y el detalle que me voló la cabeza de ese paper es cómo dibujan el grazo de delegación. Porque no es solo del humano pidiendo a la IA. Hay delegación de IA a IA, subcontratando APIs, y la delegación inversa. De IA a humano. Exacto. El sistema sabe cuándo no sabe algo. Tienen umbrales de incertidumbre diseñados. Si un agente llega a una decisión ética o a una lógica de negocio que no está en su algoritmo, se pausa. Levanta la mano, por así decirlo, le empaqueta el contexto al operador humano y le pide que decida. Y encima usan validaciones criptográficas y contratos inteligentes tipo blockchain para que agentes desconocidos confíen entre ellos. Es ciencia ficción aplicada. Pero es ciencia ficción que ya es real. Y esto cierra el círculo con el principio de nuestra conversación. Igual que el DevOps nació para arreglar el caos de los despliegues manuales, esta nueva realidad exige una mutación del programador. El paso de picador de código a facilitador de plataforma. Exacto. El trabajo del desarrollador del futuro no es teclear. Es montar el enjambre, diseñar los bucles de feedback, afinar los umbrales de seguridad, implementar los guardarraíles y controlar el gasto, lo que llamamos FinOps. Sí, porque te dejas un agente mal configurado el fin de semana y te llega una factura de la API de cientos de miles de euros. Ha pasado. Por eso, el artículo propone un checklist de supervivencia que muchas empresas ahora mismo están ignorando por completo. Vamos a repasarlo para nuestra audiencia porque esto es oro puro. Primer punto del checklist. Identidad y trazabilidad. Cada agente autónomo necesita una identidad criptográfica. Tienes que saber quién hace qué. Segundo punto, auditarlo todo. Observabilidad completa en logs inmutables. Nada de cajas negras. Nada. Tercer punto, el principio de mínimo privilegio. Un enjambre no puede tener permisos de administrador. Solo accede a lo estrictamente necesario para su tarea. Para evitar que una alucinación borre la base de datos de producción. Tal cual. Y el último pilar, el inventario en tiempo real atado a una cadena de responsabilidad. Si la IA la lía, tienes que poder trazar el fallo hasta el humano concreto que autorizó ese enjambre. Y esto, fíjate, nos lleva a una derivada que impacta directamente en la arquitectura de sistemas de hoy. Y es el declive de las interfaces visuales. La muerte de las UIs tradicionales frente a las APIs. Eso es. A medida que la interacción se vuelve más agéntica, es decir, de IA a IA, las pantallas pintadas para que un humano haga clic pierden relevancia. Si el usuario de tu software ya no es una persona, sino un enjambre autónomo, priorizar los botones bonitos en lugar de unas APIs robustas es pegarse un tiro en el pie. Es pura lógica de automatización. El diseño siempre ha buscado reducir la fricción cognitiva para el humano. Pero en este escenario transformado, el que consume tu código es una máquina. La prioridad ahora es la latencia, los payloads bien estructurados y la seguridad máquina a máquina. Hay que empezar a diseñar hoy pensando en ecosistemas de APIs puras. Bueno, vamos a ir recapitulando porque la inmersión de hoy ha sido densa y fascinante.
Hemos visto cómo la tecnología ya ha superado con creces a las estructuras de gobierno corporativo que intentan controlarla. De largo, además. Hemos desmontado el autocompletado para entender la computación de enjambres asíncronos. Hemos analizado cómo se pueden comprimir años de esfuerzo en semanas de trabajo bajando los costes radicalmente. Y sobre todo, ha quedado claro que la verdadera brecha hoy no es técnica, sino de confianza, de arquitectura de validación y de gestión de permisos. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, a mí me gustaría dejar una reflexión final, un poco provocadora para quienes nos escuchan. Adelante, somos todo oídos. Si conectamos esta desaparición de las interfaces visuales con el auge de los enjambres, nos acercamos a un horizonte curioso. Si en el futuro la inmensa mayoría del software es escrito por enjambres autónomos para ser consumido exclusivamente por otros enjambres a través de conexiones invisibles de APIs, ¿dónde queda el espacio para la serendipia humana? ¿Dónde queda ese diseño intuitivo, esos pequeños sesgos que hacen que amemos usar una aplicación? Quizás estemos a las puertas de una era donde el software sea computacionalmente inmaculado, perfecto y resistente a fallos, pero profundamente alienígena en su concepción, una pura optimización matemática desprovista de tacto humano. Un software perfecto, pero profundamente alienígena. Vaya concepto para dejar resonando. Definitivamente es algo para reflexionar seriamente la próxima vez que nos sentemos frente a una arquitectura de sistemas vacía. Sin duda. Pues con esta gran reflexión llegamos al final de nuestro análisis a fondo de hoy. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este viaje técnico por el escenario transformado. El cambio de picadores de código a facilitadores de plataforma ya es una realidad imparable. Seguiremos explorando estos avances. Un saludo y hasta la próxima inmersión profunda. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete, déjame y comparte el contenido con tus amigos. ¡Chao!